¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy, en el marco de la histórica elección al Poder Judicial en México, tengo el gusto de dialogar con el ciudadano José Quintero Segura. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, Omar. Gracias por tu invitación y gracias a tu auditorio por escucharnos. Gracias a ti, José, por aceptar el diálogo, por la apertura, por este diálogo, por la invitación también a dialogar conmigo en tanto que ciudadanos, especialmente el tópico ciudadanía y derechos político-electorales en este histórico proceso de la elección al Poder Judicial. Sería interesante primero saber qué es, tú que estás familiarizado en tanto que ciudadano y en tanto que servidor público, porque vas a un cargo de elección popular, en este caso contiendes en la elección por el cargo de magistrado. En ese aspecto es muy interesante platicar esta doble vertiente, en tanto que sí ciudadano, ejerciendo tus derechos constitucionales y convencionales. Pienso, no sé, el 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese aspecto son, digamos, el marco legal, algunos de ellos, ¿no?, que ejercen este derecho a votar y ser votado. En este caso, no hay que perder de vista esta, digamos, vertiente, esta argumentación que tiende a visualizar a los servidores públicos, a las personas que contienen, en este caso, por un cargo de elección popular como ciudadanos, sigue siendo personas. Vaya, en este aspecto nos platiques, José, precisamente cómo es que en tanto que ciudadano este proceso electoral, ¿qué es la elección? Prácticamente a qué se convoca a la ciudadanía en general, porque muchas personas desconocen total o parcialmente este proceso histórico de nuestro país. Así que sería interesante exponerlo en tanto que ciudadano y en tanto que servidor público. José, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Omar, y gracias por el espacio, igualmente por la invitación. Y sobre todo me gustaría partir de la premisa con respecto de ¿qué es esto de la elección? ¿Qué va en respecto a la elección? Y particularmente, ¿qué derechos van implícitos en el tema de la elección? Que creo que son cosas que socialmente no se platican, no se tocan. En primer orden, debo decirte que los derechos de las personas, que antes se conocían como garantías individuales, pero finalmente esta condición de universalidad y transversalidad de los derechos, finalmente los ha traído justamente como eso, como derechos universales y transversales. Los derechos se han clasificado en diferentes generaciones tomando en consideración su importancia y orden. Los derechos de primera generación, como puede ser el derecho a la libertad, a la vida, también implican el derecho a votar y ser votado. Estos son derechos intrínsecos justo a la persona, de tal suerte que es muy importante que en esta elección informemos a todo mundo que parte del proceso de elegir aquellas personas que rigen la vida administrativa, en este caso la vida de impartición de justicia o de administración para la impartición de la justicia, implica un derecho no para aquel que va a ser electo para el cargo solamente, sino primordialmente para aquel que lo elige, tomando en consideración que buscamos a través de estos procesos esa condición de democratización de la impartición de justicia. Debo confesarte que es una condición que luego choca en el concepto si efectivamente la persona juzgadora debe ser electa a través de voto popular o bien requiere de un procedimiento de elección a través de mecanismos diversos como puede ser esta condición de escalafón, de evaluación en su desempeño, de desarrollo dentro de la propia institución de impartición de justicia. Históricamente hemos tenido muy buenos mensajes con respecto de que el proceso de formación dentro de una institución nos ha traído como resultado que quienes integran el Poder Judicial, ya sea el Poder Judicial Federal o bien los de las entidades federativas, típicamente tienen esta posibilidad de un mayor expertise en la formación de la impartición de justicia. La mentalidad del profesionista del derecho que está dentro del organismo interno de impartición de justicia con respecto de la mentalidad de aquel que está afuera, son parámetros y ámbitos distintos. Inclusive el enfoque de la aplicación de la norma siempre es diferente. ¿Por qué? Porque el impartidor de justicia, y me refiero a todos los que integran el sistema de impartición de justicia, todos tenemos bajo premisa la aplicación de la norma para buscar estas condiciones de equidad entre los justiciables. Y cuando me refiero de equidad es justamente a partir del momento en que alguno es inequitativo con respecto al otro, sujetarlos a un parámetro de las mismas condiciones para que todos puedan obtener la aplicación de la norma lo más eficaz posible. Entonces, partiendo de esa premisa,
históricamente la elección de los integrantes del Poder Judicial era a través justo de los méritos académicos, de experiencia, de desarrollo dentro del propio organismo. Bien, entonces entró a debate esta condición si las personas en México teníamos esa posibilidad de elegirlos o solamente mediante el desarrollo dentro de la institución obtenían el mérito para estar en el puesto. Finalmente, después del proceso deliberativo y legislativo, que puede ser muy criticado, y que ha sido muy criticado, se tomó la determinación de trasladar la obligación de la elección de las personas juzgadoras, no en esta condición que teníamos ya preestablecida de un sistema de escalafón y de méritos dentro de la propia institución, sino a través del voto directo de la ciudadanía. Reitero, esta es una condición que ha sido muy criticada desde el inicio y tiene desde luego esta reforma muchas áreas de oportunidad. Sin embargo, volviendo al tema de los derechos, no podemos olvidar que tanto el que va a ser electo en el puesto como el que va a elegirlo están ejerciendo un derecho de primera generación. Es un derecho fundamental de elegir a quienes imparten justicia, partiendo de la premisa de que son integrantes de la administración pública y consecuentemente que tienen la potestad del Estado para efecto de poder generar condiciones coercitivas, de orden, etcétera. Es cierto, en esta elección particularmente, quienes son elegidos, pues no van a desarrollar programas sociales de infraestructura, de obra, no es para eso la elección, sino para un cargo muy técnico que es justamente impartidores de justicia en diferentes niveles que en breve vamos a platicar. Pero por lo pronto, sí me gustaría dejar muy claro, esta condición que prevé desde luego la Constitución, la Convención Interamericana y que, reitero, es un derecho transversal de primera generación, no es otra cosa más que trasladarle a la ciudadanía la posibilidad de que elijan a las personas juzgadoras que originariamente se ordenó fuera del Poder Judicial de la Federación y que además se dio la potestad a los estados de hacerlo de una vez ahora en 2025 o eventualmente trasladarla al año 2027. Pero de que la reforma viene también para los estados, ya lo vimos, efectivamente viene al ser una reforma constitucional y que además fue adoptada por todos los estados cuando se aprobó por sus congresos locales. Esa es la condición fundamental. Estamos ejerciendo nuestro derecho ciudadano a elegir y ser electos. Más allá de lo criticable de la posibilidad de la reforma, yo te diría, es un derecho que tenemos que tomar los ciudadanos. Yo por eso invito a todo el mundo que salga a votar. Finalmente, respeto las opiniones de quienes no estén de acuerdo con la reforma y respeto las opiniones de quienes puedan de alguna manera tratar de convocar a no salir a votar. Están desincentivando el voto, pero yo te diría, esa conducta, en mi opinión, nada cambia y por el contrario, si esa conducta sí si afecta los derechos políticos electorales de las personas, porque finalmente no manifestamos nuestra voluntad del voto, inclusive para efecto de poder determinar que no estoy de acuerdo. Hay personas que están tomando la decisión de salir a votar y anular deliberadamente su voto como una especie de protesta con respecto de la elección. Reitero, respeto todas las voces y todas las opiniones, pero hablando de la condición de la elección, más allá de la reforma, de la elección, me parece que esta es una condición que debe de contribuir al proceso democrático del país. Las formas son muy importantes, pero por lo pronto la intención para efecto de la existencia del voto, creo que fue un atino, por lo menos yo lo pienso, para los titulares o primeros responsables del organismo de impartición de justicia, que en este caso son los ministros de la Corte. Yo creo que la elección debió haber quedado solo con ellos. Yo lo he comentado en algunos foros y equiparo que el trasladar la elección a los integrantes de los organismos revisores de los procesos de impartición de justicia, como son los magistrados, los jueces de distrito, los integrantes del Tribunal de Disciplina o inclusive los integrantes del Poder Electoral, del Tribunal Electoral, yo creo que esa elección para todos estos cargos no debió haber sido así. Esa es mi opinión personal. Creo que era suficiente con que se eligieran popularmente mediante voto directo a los ministros, que son justamente el organismo máximo de esta condicionante de pirámide de supremacía de la organización jurisdiccional. Sería tanto, en mi opinión, sería tanto como pretender salir a votar a los secretarios de Estado. Por eso es que, bueno,
Si votamos por el presidente de la República y él tiene la potestad de ir eligiendo a su gabinete conforme a las habilidades y experiencia y conocimientos de aquellos que van a desempeñar el cargo, me parece que en esa misma premisa y bajo la misma lógica, la Corte debió haber sido la que saliera a elección con sus, ahora con la reforma, sus 9 integrantes, y el resto serían a través de los mismos procesos que venían ocurriendo de selección en cuanto a sus capacidades. Sin embargo, bueno, la reforma ocurrió. Volviendo al tema, los derechos para efecto de esta elección son tuyos y míos para elegir y ser electos en este procedimiento. Y creo que esta condición no tiene por qué tener ningún tipo ni de pensamiento negativo ni crítica. Siempre cualquier reforma que implique trasladarle al ciudadano la responsabilidad de la decisión de las políticas o del desarrollo del Estado, siempre creo que va a ser un atino. Las formas puede ser que tengan deficiencias. Bueno, con respecto a la reforma, desde luego tiene muchísimas áreas de oportunidad. Creo que la reforma finalmente, en mi opinión, no tomó en consideración muchos aspectos, particularmente el del mérito. Entiendo que quieren trasladar a la ciudadanía la posibilidad de elegir a su juzgador, pero creo que el mérito debe de ser privilegiado en este tipo de cargos. ¿Por qué motivo? Lo que te comentaba al principio, el cargo es de tal magnitud de importancia y de preparación técnica que requiere que en esos perfiles estén aquellas personas que tengan las mayores habilidades. Y cuando digo las mayores habilidades, a veces tenemos el concepto de que es el estudiante que tiene 10 en todas sus materias. No siempre la mejor calificación te da las mayores habilidades. Esto también es parte de la progresividad en el tiempo y en el desarrollo de la actividad que vas desempeñando, que te da inclusive unas habilidades aún mayores que tu propia calificación, ¿no? Entonces, creo que era muy importante dejar este proceso de calificación de habilidades para poder luego entonces en algún momento tratar de someter a consideración del voto estos cargos. Me parece que fue muy apresurada la reforma, me parece que haber iniciado con este tema de tómbola y me refiero a la tómbola no de cuando se eligieron a quienes iban a estar en la boleta, sino a la tómbola de aquellos integrantes actuales del Poder Judicial de la Federación que fueron sorteados justamente para que sus cargos fueran los que van a entrar en esta primera etapa al tema de la elección. Yo creo que la elección debe haber sido paulatina, si fuera el caso, e iniciar con los puestos vacantes, iniciar luego, después de los puestos vacantes, continuar con aquellos que se iban a ir desocupando con respecto de jubilaciones y llevar a cabo una revisión minuciosa del comportamiento de cada uno de los integrantes del Poder Judicial, me refiero a las personas juzgadoras, y a partir de ahí entonces empezar a generar esta condición del cambio o el cambio que se pretendió o que era el objetivo primordial del cambio de la reforma. Yo escuché algunos debates y algunas deliberaciones que se dieron en el Congreso e inclusive en el Senado con respecto a la reforma y la verdad es que pues debo de confesar lo quedé algo decepcionado porque eran algunas de esas deliberaciones francamente huecas. Muy pocos generaron opiniones técnicas asertivas del por qué sí de la elección o del por qué no de la elección o cómo pudiéramos haber hecho el cambio. Pero en esta condición hay una corresponsabilidad generalizada de todos los que estamos inmersos en el mundo de la abogacía particularmente. Ni colegios de abogados, ni integrantes del Poder Judicial Federal, ni integrantes de los poderes judiciales de los estados, ni barras de abogados, ni siquiera colectivos pequeños de abogados, llevamos a cabo el planteamiento de una reforma distinta. Vino la propuesta de una reforma al Poder Judicial. Más o menos yo las primeras veces que vi un planteamiento que no viniera del Ejecutivo o del propio Congreso de la Unión, lo vi más o menos a finales de junio del año pasado, cuando ya habían empezado todas estas mesas de discusión, etcétera, etcétera. Y teníamos un año hablando de este tema. Entonces, creo que hay un tema de corresponsabilidad de que la reforma, si ahora criticamos que la reforma salió con todas estas deficiencias, me parece que una parte de esta idea que teníamos de esa reforma no va a pasar, esto no va a ocurrir, esto no se va a aprobar, nos dejó en esa condición miope de no hacer un planteamiento de lo que sí pudiera ocurrir. Entonces, ahí es donde creo que todos debemos asumir un
cachito, cuando menos, de responsabilidad, me incluyo en ello, porque aun cuando participé en algunas pláticas, nunca generamos un documento concreto para hacer un planteamiento y decir, su reforma tiene estas deficiencias y yo propongo esta otra. No lo hizo nadie. Esto ocurrió prácticamente a un par de semanas de que viniera ya la votación para la elección, lo que complicó y polarizó mucho los posicionamientos de cada parte. La reforma, ¿qué condiciones tiene? En mi opinión, muy positivas, que creo que hay que ir rescatando eso. Eh, una muy positiva es la condición de equidad de género. Los históricamente los cargos públicos han tenido una condicionante de desequilibrio con respecto a las mujeres y los hombres. La mayor parte, hay muchas mujeres que trabajan en el Poder Judicial de la Federación y de los estados, pero en toma de decisión, ya como personas juzgadoras, hay un desequilibrio enorme. El porcentaje es completamente desigual. Yo me atrevería a decir que andamos por ahí de un 30-70 o probablemente un 75-25 respecto de hombres con mujeres en cargos de decisión y cargos que verdaderamente implican un efecto fuera de la institución. Y el latino que tuvo la reforma es que a partir de estas elecciones y en lo subsecuente, deberá haber la misma cantidad de mujeres y hombres en estos cargos de decisión. Creo que es, en mi opinión, lo más positivo de la reforma. Pero hay otros aspectos, justamente el poder sujetar a la elección directa del ciudadano. Algunos cargos, reitero, yo no coincido con todos. Me hubiera gustado que se eligieran solamente a los ministros de la Corte. Esto es muy positivo porque finalmente este derecho de primera generación que se equipara con la vida, con la libertad, con la posesión de tus bienes, este derecho a elegir y ser electo me parece que traslada la responsabilidad de manera generalizada a la sociedad. Inclusive una elección, partiendo de la premisa de esta primera, una elección de 9 cargos, de nueve ministros, hubiera sido mucho más sencilla en cuanto a su difusión, su mecanismo, y creo que la elección hubiera sido exitosa en cuanto a conocer los perfiles y conocer las personas que iban a desempeñar esos cargos respecto a los 9 que ibas a votar justamente para esta primera elección. Te pongo el ejemplo, por el estado de Jalisco se van a votar prácticamente 30 cargos y eso es a la hora que tú revisas las 6 boletas con respecto de todos los cargos que están ahí votando, la boleta para magistrado simplemente implica prácticamente 10 votos en una sola boleta. Entonces sí, ciertamente la reforma tiene muchas áreas de oportunidad. Yo te puedo decir que una de las cosas muy criticables en cuestión de técnica legislativa, y lo he platicado con expertos en el tema, es el Congreso, cuando diseña la reforma y empieza a ver una serie de consideraciones que no habían tomado en cuenta para la propia reforma, bueno, lo resolvieron, en mi opinión, con un error de técnica legislativa profundamente grave. Lo resolvieron con un transitorio indicándole al INE que cualquier consideración que se diera la iba a resolver el Senado o la iba a resolver el propio INE con sus reglas generales. Le están trasladando la facultad legislativa a un organismo ya constituido como el INE. El INE debe de ser como organismo autónomo el único que administre el proceso y que al final del día lo vigile, lo atienda y lo sancione para efecto de determinar quién gana. Esa es la posibilidad de un árbitro, como el caso de que el INE tendría que desarrollar. Sin embargo, el hecho de trasladarle esta potestad, en mi opinión, al INE, al pobre INE que tenemos hoy día, tan debilitado, social, públicamente y estructuralmente, pues con esto prácticamente es la puntilla para hacer los que se equivoquen. Ellos tienen que asumir la responsabilidad. Inclusive, te confieso, hay algunas cosas que tienen que ver con la elección per se, con el voto, con la forma de emisión del voto y con la forma de calificación del voto, que no están ni siquiera previstas, pero que tendrán que ser previstas por el INE en los próximos días. Le trasladaron la facultad de decisión, que en mi opinión era exclusiva tanto del Congreso de la Unión como del Senado, como órganos revisores del proceso legislativo. Y realmente ese traslado creo que es el mayor hierro de la reforma. Esos transitorios que le permitieron que eso se viniera resolviendo, porque francamente no contribuyen con la seguridad jurídica, que también es un derecho transversal de las personas, ¿no? Entonces, finalmente es importante decir que para la reforma eh, ya está, la elección está ordenada, el mecanismo está hecho y con esos transitorios y la potestad que le dieron al INE, ha venido construyendo, en mi opinión, de manera
satisfactoria con lo que tiene. El propio INE con lo que tiene ha venido construyendo un proceso de elección, digamos, medianamente sano. Ahorita vamos a hablar de todos los vicios que se han venido dando, pero lo que ha hecho el instituto, me parece que con las herramientas que tienen, ha sido positivo. La reforma es la que tiene las deficiencias, no el instituto que está procurando sacar adelante la elección. Eso es por otro lado. Y bueno, el tema de los cargos a elegir. Quisiera platicar un poquito de esto, Omar, si me lo permites, porque tenemos poca información de manera general y estamos contendiendo en 6 boletas para ministros, para integrantes de las salas superiores del poder del Tribunal Electoral, para integrantes del nuevo organismo vigilante del Poder Judicial, que es este organismo de disciplina, el Tribunal de Disciplina, para magistrados y para jueces. Y voy a partir de la premisa de estos dos últimos primordialmente porque son los que inciden de manera directa en la vida de las personas. Y me explico por qué. Los jueces de distrito y los jueces de primera instancia en aquellos estados donde va a haber elección en el tribunal, en los tribunales locales, son los que tienen a su cargo el primer contacto de la impartición de justicia. Tú cuando tienes un problema de custodia, de alimentos, una deuda, un conflicto con un predio, una situación delictiva con respecto de cualquier delito, algún asunto penal que se tenga que atender, el primer contacto con el justiciable, desde luego a partir de los órganos de investigación, como son las fiscalías, procuradurías, etcétera, etcétera, el primer contacto para el proceso deliberativo de quién tiene la razón o no, es el juez. Y el juez de distrito, desde luego, para los asuntos de corte federal. Entonces, sus decisiones finalmente no son definitivas. Sus decisiones pueden estar sujetas a un proceso de impugnación, tanto de los locales en los estados como de los propios jueces federales, tienen procesos de impugnación según el caso y según la normatividad del caso. Entonces, podemos estar tranquilos que probablemente si la decisión no me resulta favorable con estos juzgadores, tengo la posibilidad de escalarlo a través de la impugnación, apelación, amparo, etcétera, etcétera. Pero finalmente el común de las personas, pues no tenemos esa condición de la sensibilidad, de la importancia del juzgador y de las habilidades que tiene que tener para atender el asunto, para desvincularse emocionalmente con el asunto, para aplicar técnica judicial de la apreciación de la prueba y de la norma, y para finalmente emitir una resolución que busque el equilibrio en la sociedad. Lamentablemente la función de un juzgador siempre o en el mayor cantidad de casos implica que hay una persona que pues llega a ganar el juicio y otra que lo pierde. Entonces siempre hay alguien que puede estar inconforme con la decisión, mas sin embargo, como te decía, pues esa decisión puede ser impugnada. Entonces, de ahí la importancia de los juzgadores. Creo que no hemos dimensionado en la elección y se ha manejado a la ligera mandar un listado de nombres de gente que nadie, que nadie ha tenido posibilidad de conocer, gente tal vez muy valiosa, algunas que yo he visto en unas listas que no es tal vez, que yo considero es muy valiosa para poder ejercer el cargo, mas sin embargo, quien va a ejercer el derecho de voto de manera general no los conoce. Entonces, me parece que esa libertad o ese derecho de primera generación de ejercer tu voto, ahí se rompe. Si yo no conozco por quién voy a votar, ¿estoy verdaderamente ejerciendo mi derecho de manera integral? Me he hecho esta pregunta desde el día 1 y me parece que no. Si yo no conozco, si no conozco su trayectoria, si no han evaluado su desempeño anterior, si no tengo historial de la persona, ¿cómo puedo medianamente emitir un voto congruente con respecto del cargo al que va? Y luego, por otro lado, están los magistrados, ya sea de los tribunales superiores y particularmente, en mi opinión, los más importantes, los magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación. El cargo de magistrado para efectos de la sociedad es quien va a recibir los trámites a revisión en aquellos conflictos que fueron impugnados. Es decir, una vez que tienes una sentencia, estos órganos son los órganos que van a revisar
de lo que tú te quejaste, el juez no atendió mi prueba, no desahogó correctamente, no me escuchó bien respecto de lo que le pedía en el proceso, etcétera, etcétera. Este tribunal colegiado, que como su nombre lo dice, está integrado por 3 magistrados. El objetivo de esa colegiación es justamente evitar a medida de lo posible errores o la interpretación disconforme de la norma o de la atención de una prueba, por ejemplo, en un proceso. Sin embargo, las resoluciones que toman estos órganos colegiados son definitivas para efectos del proceso. No, una vez que un tribunal colegiado, perdón, voy a ponerlo un poquito más por aquí, para así decirlo. Una vez que el tribunal colegiado emite una resolución, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en un amparo directo, esa resolución va a generar un efecto de cumplimiento con respecto de las partes. Si bien es cierto, estos órganos colegiados no dictan el sentido de la sentencia, sí pueden decirle al juzgador, estuviste en lo correcto o cometiste estos errores o estas faltas de apreciación o la apreciación distinta de la norma y entonces tienes que corregir tu sentencia, emite una nueva en la que tomes en consideración la aplicación de la norma bajo estos lineamientos, bajo estas directrices. Entonces, esas decisiones sí efectivamente van a generar luego una resolución de ejecución en la sociedad. Pongo un ejemplo. Tienes una eventualidad con una aseguradora, la aseguradora por una razón no te paga y te ves obligado a ir a un procedimiento mercantil en el que obtienes en algún momento una sentencia favorable. Bueno, la aseguradora que alegó la improcedencia del pago tiene la posibilidad de venir, según el proceso, si va a venir a un recurso de apelación que se va a ir con los magistrados o eventualmente a un juicio de amparo directo que se va a ir justamente a este tribunal colegiado y que va a decidir si esa sentencia efectivamente va a permanecer con la condena o tendrá que ser ajustada. Pero esa resolución ya no permite una nueva que venga posteriormente. Por eso es que no hemos dimensionado que la importancia del cargo sí influye en la vida de las personas. Y independientemente que tenga yo un juicio en activo hoy, si hoy no lo tengo, probablemente mañana lo tendré. Y habrá algunos procedimientos que tal vez no representen una condición litigiosa de inicio. Te pongo un ejemplo, en los juicios, en los procedimientos de divorcio por mutuo consentimiento, en teoría nacen sin un conflicto, pero yo les pregunto a la mayoría de jueces, compañeros jueces en materia familiar, y todos coinciden. Sí, los juicios que iniciaron sin conflicto terminan luego con una cantidad de conflictos incidentales tremendos entre los hijos, entre el patrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, estos organismos tienen la responsabilidad de decir el fondo del asunto y que va a influir en la ejecución de una sentencia. Por eso es que me atrevo a sostener que no tuvimos de manera generalizada conocimiento de la importancia de los cargos, y esto si lo combinas con que tampoco tuvimos de manera generalizada conocimiento de quién va a ocupar estos cargos, entonces creo que ahí viene la falla para este derecho de primera generación, que es justamente el derecho al voto. ¿Cómo puedo ejercer adecuadamente mi derecho al voto si no conozco a la persona y no conozco el puesto que estoy yo postulando para que una persona lo ocupe? Por eso la importancia, desde luego los ministros tienen una importancia también sobresaliente, y voy a dejar al final el Tribunal de Disciplina por una razón. Tiene los ministros esta obligación y esta importancia dentro de la elección, pues son finalmente la cabeza del Poder Judicial. Los asuntos trascendentes dentro de la impartición de justicia terminarán justamente ante el Pleno ahora, con las reformas ante el Pleno de la Corte, para entonces tomar directrices en casos específicos de alto calado o de alta incidencia dentro del país. Por eso la importancia de que en esos puestos existan las personas que tengan el mejor perfil de conocimiento, de aplicación de la norma y sobre todo de sensibilidad para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por eso creo que es muy importante. Y dejo al final deliberadamente al Tribunal de Disciplina, que conforme a su estructura y formación, me parece que es un tribunal que tiene mucha semejanza con el que en algún momento Polonia, el Estado de Polonia, país miembro de la Comunidad Europea, hizo una reforma
y además determinó la existencia de un tribunal muy similar a este tribunal de disciplina. En aquel estado vieron que el comportamiento del tribunal de disciplina no era otra cosa más que una condición de persecución, de inquisición, porque tenía la posibilidad de revisar la sentencia en cuanto a la interpretación del juzgador, y esto le rompe su autonomía al juzgador, y un juez que no es autónomo va a ser siempre controlado por un poder fáctico o no, va a ser controlado. Es muy importante preservar la autonomía judicial, y esto es uno de los hierros que tiene la reforma. Entonces, este tribunal, si nosotros lo comparamos con lo que ocurrió en Polonia, finalmente tuvo este reverso y lo tuvieron que eliminar por la presión que le generó a la propia Comunidad Europea, porque pues, la Comunidad Europea reaccionó, respetó la autonomía de Polonia para haberlo decidido, pero sí les mandó un mensaje que como comunidad no podían permitir esta condición y los obligaron a eliminar este tribunal. Inclusive tuvieron una multa que justo a principio de este año 2025 ya la Corte Europea ha confirmado el monto y el mecanismo de cobro para Polonia, que reitero, ya le dio reverso a este tribunal. Yo no coincido con su existencia ni su efecto. Debe de haber un órgano de disciplina, debe de haber un órgano de revisión, y lo más importante, tiene que haber mecanismos de revisión del comportamiento de la persona juzgadora, porque lo que no se mide no se puede calificar, y si no se califica, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se va deteriorando todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, creo que este tribunal, en mi opinión, fue un hierro, está ahora en un proceso de elección, pero sin embargo me parece que eventualmente tendrán que revisar sus facultades y cómo va a operar dentro de esta condición orgánica del Poder Judicial. Y bueno, por eso quería compartir contigo esta opinión que tengo con respecto de la elección. Eh, ¿Qué no va a cambiar la elección? El que no salgamos a votar, eso no va a cambiar la elección. La elección, reitero, con todos sus errores, finalmente ocurrió por un clamor social. He recorrido las calles, he platicado con la gente de forma directa, gente que no tiene vinculación con ningún tipo de causa o proceso jurisdiccional, ni tiene amigos abogados, ni mucho menos, y he encontrado como opinión generalizada que la gente quería un cambio en el Poder Judicial. Y hay que decirlo, el cambio fue incompleto. Si queríamos una reforma al Poder Judicial, debimos habernos metido en las fiscalías, debimos haber metido en las secretarías de seguridad pública, debimos habernos metido en los programas y presupuestos que le dotan de recursos, tanto humanos, materiales, al propio Poder Judicial. Si nosotros suponemos que cambiando a las personas juzgadoras esto se va a arreglar de fondo, estamos en un error tremendo. Hay infinidad de tribunales federales, pero principalmente los del fuero común, que no tienen recursos para operar, no tienen hojas para imprimir sus sentencias. Entonces, es una condición orgánica la que debimos haber eh, modificado con la reforma. Por ejemplo, lo que yo he estado viendo, casi toda la gente del Poder Judicial, lo primero que le viene a la mente es eh, casos de carácter penal. De otras materias vienen de forma secundaria. El tema penal es el que más permea para una percepción de corrupción, para una percepción de ineficacia. Casi todos, la gente que tiene una percepción negativa del Poder Judicial, la ve reflejada en un procedimiento de carácter penal. Pero olvidamos la reforma, todo el proceso de investigación y la integración de la investigación. A la reforma no metimos a la votación, ni a los fiscales, ni a quien, ni nos metimos en el tema de los peritos que intervienen en la integración de una carpeta de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, hay que decirlo claramente, el juzgador recibe materia prima para resolver en un procedimiento que no es otra cosa más que ese proceso anterior. Es tanto como si en un juzgado civil o familiar, el juez perdón, el abogado que inicia el procedimiento, por técnica de abogado, omite presentar pruebas. ¿Cómo el juzgador puede de manera equitativa otorgarle plazos adicionales o solventarle los defectos que pudo haber generado? Sí tenemos potestad como juzgadores cuando la condición es desigual, por ejemplo, cuando son menores o adultos mayores, sí tenemos la potestad de traer cualquier medio o cualquier elemento que los deje en un estado de equidad, pero sin embargo, de manera generalizada,
no podemos, como juzgadores, como personas juzgadoras, no podemos estar solventando la deficiencia del abogado que trae un asunto en particular. Si te presentan mal una demanda, si su causa de pedir es deficiente de origen, un juzgador difícilmente la va a corregir y su sentencia lo va a reflejar. Y entonces generamos ese mensaje de que la sentencia fue ineficaz. Pues no, lo que fue ineficaz fue la materia prima que le dieron para trabajar en el proceso y ocurre mucho, mucho, mucho en materia penal. Si queríamos una reforma al proceso o al sistema de impartición de justicia, yo te diría, hasta en las universidades nos debimos haber metido. ¿Cómo están los programas? ¿Cómo está el tema de la ética? ¿Cómo está el tema de la técnica? No todos los abogados son para todas las materias de la abogacía. Hay abogados que tienen habilidades para el litigio y hay otros que tienen habilidades para el tema corporativo, otros que tienen habilidades para efecto de conciliar partes. Entonces, cada uno en su área y en los programas educativos pudiera tener esta parte de explotar sus habilidades. Por eso digo que la reforma fue incompleta, en mi opinión fue incompleta en un 85%, un 90%. Pretendió atender solamente a partir de los juzgadores y no, hay mucho más que atender en una reforma judicial y sobre todo esto permitió mucho, digámoslo claramente, satanizar la función del juzgador. Pareciera como que todo el problema de corrupción en México tiene que ver con los juzgadores. Y no es así, no es así. Es un problema mucho más grave y mucho más allá de una condición de raíz que tenemos que empezar a cambiar hasta en nuestra forma de pensar. El darle 50 pesos a un agente vial es un acto de corrupción que lo vemos como una situación ordinaria o común o básicamente como si fuera una condición permitida. Pues, ese sería el justo principio de empezar a cambiar las cosas. Por eso creo que la reforma judicial tenía que ser una reforma judicial, sí, pero tendría que ser integral, completa y para mí el proceso de elección, si yo quiero dar esas herramientas como derecho de primera generación a las personas, para mí la elección debió haber terminado solo con los ministros y el resto de los integrantes del Poder Judicial a través de otro tipo de procedimientos claros, visibles de elección. Es más, me atrevo a decir que el Poder Judicial de la Federación tenía procedimientos de escalafón, yo te diría, medianamente adecuados. Pudimos haber rescatado lo bueno que se hacía ahí, lo malo que se hacía ahí, o lo deficiente, o las áreas de oportunidad, revisarlas y modificarlas. Pero pretender que se voten todos los cargos, creo que no fue una de las uno de los atinos de la reforma. En mi opinión, es un hierro en la reforma. Hoy día existe, hoy día está, hoy día estamos justo dentro del proceso que está digamos que casi en su clímax, que es el día de la elección, pero luego vienen otras etapas más que vendrán impugnaciones, la revisión, el conteo, la declaratoria, hasta el momento en el que pongas a los funcionarios electos en el cargo. Este proceso allá terminará. Mientras tanto, estamos a punto de llegar al clímax, que es el día de la jornada electoral, el día para sufragar el voto. Y yo sí invito a toda la gente que con los defectos de la reforma salgamos a votar, porque al final del día no hay ninguna reforma perfecta, todas son perfectibles. Esta pudo y todos pudimos tener la oportunidad de haber hecho algo mejor. Me parece que la prisa, me parece que el discurso público que se dio sobre ella no permitió que la reforma tuviera un mejor desenvolvimiento. Creo que fue muy apresurado todo el proceso, francamente. Y bueno, por último, la postulación, para ser congruente con lo que estoy diciendo, finalmente yo me postulé y estoy postulado para ser candidato a magistrado en materia civil. En algún momento de análisis de conciencia decía, bueno, pues cómo voy a participar en esto si yo no coincido, pero es justo lo que me motivó, justo mi derecho civil y político de ser electo, pero también de elegir. Y sabes que estamos en una era en la que no tenemos importancia por lo que le pase al de al lado, y es muy triste esto. No tenemos empatía por el de al lado. Si algo le pasa a mi vecino, básicamente ni le pregunto, y lo mismo ocurre en la condición electoral o en la condición del ejercicio de nuestros derechos político-electorales. El no votar lo vemos como una condición mínima, pero sin embargo, los efectos de la votación cuando me son adversos, luego son muy criticados. Entonces, no me quise quedar con los brazos cruzados, por eso es que quise participar en la elección. Estoy tratando de hacer un esfuerzo y que la gente me conozca, que conozca mi trayectoria, particularmente mi trayectoria como juzgador, porque ahí es donde yo creo que puedo ser evaluado
de manera congruente con respecto al cargo al que aspiro. Bueno, si mis sentencias han sido adecuadas, si la forma de manejar el juzgado ha sido adecuada, si la forma de resolver el conflicto, porque olvidamos mucho eso. Pensamos que nosotros dictando sentencias cumplimos con nuestro trabajo. No, nuestro trabajo es fundamentalmente resolver el conflicto. Y poco hablamos de la justicia restaurativa. Te pongo un ejemplo, una pareja que entra en un conflicto judicial puede llegar a una sentencia en la que el juzgador determine lo más equitativamente posible qué es para cada uno de ellos. Pero si esta pareja no logra tener un entendimiento a futuro, no restauramos la justicia. Tenemos que buscar estos mecanismos de justicia restaurativa y va para todas las materias. Y tampoco soy ingenuo, hay asuntos que no pueden generar una condición restaurativa por la naturaleza del proceso, por la condición emocional del proceso. Pero yo te diría que el 95% de todos los procesos o conflictos del país pudieran estar sujetos a esta condición de justicia restaurativa y me parece que la función del juzgador eh, la hemos dejado históricamente en solo resolver el conflicto a través del dictado de la sentencia, pero no nos hemos inmiscuido en estar pendientes y presentes en esta condición de justicia restaurativa, que además, hay que decirlo claramente, no es solo jurisdiccional, es multidisciplinaria, particularmente es emocional, psicológica, de integración social, y todos estos elementos son parte de lo que te comento respecto de la reforma al Poder Judicial. Ahí debemos de poner la lupa, si no insistimos en que los conflictos sociales sean resueltos por un juzgador, pero sobre todo se sienten las bases para que las partes restauren su relación, para dejarla lo mejor posible, si es posible, como estaba antes del conflicto, y si no, lo mejor posible para un desarrollo sano al futuro. Entonces solamente estamos cumpliendo con una parte de la impartición de justicia y estamos dejando deuda con respecto del futuro, que luego nos genera problemas mayores tal vez más adelante, ¿no? Interesante, José, esta disertación en torno toca temas muy profundos: política, democracia, participación ciudadana, medios alternos, justicia restaurativas, nuevos paradigmas. Esto lo pienso en tanto que esta doble dimensión, insisto, como ciudadano, como impartidor de justicia, en este caso como servidor público, que aspira también además a un cargo de elección, en este caso es interesante saber la propuesta, ver la importancia de esto para quienes no necesariamente estén familiarizados con el lenguaje del derecho, de los derechos, porque pues prácticamente es para cualquier ciudadano, ¿no? Es esta misma apelación a la democracia, a la participación ciudadana, en los nuevos modelos de gobernanza, en los nuevos modelos de gobernabilidad, que sí, como mencionas, mucho se ha criticado en distintos foros, la tentación del populismo, la tentación de la vuelta de las derechas y un largo etcétera, fenómenos que no solo pasan en México. Dicho sea de paso, esto no solo es México y ya, no solo es un partido, no solo es un color, no solo es el oficialismo, etcétera, etcétera, pasa a nivel América, pasa a nivel mundo. Entonces, algo muy interesante, parecería que es una tendencia del siglo XXI, pero pese a todas estas condiciones, digamos, de la política y el derecho, que es muy interesante verlo, el paradigma actual, sobre todo estos debates que dices a favor, en contra. La premisa es: lo hecho está, hay que salir a votar, porque es lo más sensato en tanto que a ciudadanos. Ese sería otro foro, sería otro espacio, serían otros argumentos, serían desde luego otras audiencias. Sin embargo, la importancia de esto es histórico, y formas parte de la historia como, digamos, precisamente agente social inmiscuido en el proceso de selección. Para quienes no sepan, insisto, este lenguaje de los derechos, este lenguaje del derecho, que es precisamente la propuesta que nos propones, vaya la redundancia, ¿no? Como ciudadano y como servidor público, ¿qué consiste esta, digamos, reforma o esta forma nueva, o cuál es tu propuesta, digamos, en tanto que aspirante al cargo de magistrado, ¿no? En ese aspecto es interesantísimo escucharlo, porque es esta doble dimensión discursiva, sí, en tanto que ciudadano, insisto, y en tanto que servidor público, para que la gente, digamos, tenga otra visión menos pesimista, menos draconiana, menos desinformada, dicho sea de paso en todas sus letras, de la función del servidor público, de la persona juzgadora. En este caso, una antropología de los operadores jurídicos muy interesante, y que mejor de los operadores jurídicos en tanto que antropos, en tanto que ciudadanos, que esto muchas veces se pierde el panorama político electoral o jurídico político, que muchas veces coquetea con otras argumentaciones, se deshumaniza a las personas, que eso es prácticamente, no dejan de ser ciudadanos jamás nunca. Desde esta dimensión sería interesante escucharlo, y bueno, lo dejo ahí, en ese aspecto. Sí, mira, es muy triste suponer que la reforma terminará justamente con un proceso electoral. No, 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 la reforma tiene que ser mucho más allá. Y si ya hoy parte de la reforma, o la reforma,
estoy diciendo parte no. La reforma como está, si hoy estamos en un posicionamiento de crítica con respecto a aquello que vemos que difícilmente se podrá sostener o eventualmente generar un problema mayor, bueno, pues entonces empecemos a trabajar en un proceso legislativo y en documentos muy profundos que atiendan este tipo de errores que nosotros vemos que pueden ocurrir a futuro o que están ocurriendo dentro del proceso de la elección. Sin embargo, reitero, el hecho de no decir nada, de quedarnos callados o solamente invitar a que la gente no salga a votar, me parece inclusive hasta irresponsable, porque al final del día estás invitando a alguien que no ejerza su derecho. Finalmente, este es un derecho fundamental, pero además no estamos haciendo nada por un cambio verdadero. Yo escucho el concepto de que si con el voto vamos a legitimar la reforma. A ver, la reforma no necesita más legitimación que su publicación en el diario oficial y que se echó en marcha. O sea, la reforma existe, no necesita un proceso de legitimación de opinadores o de grupos sociales. La reforma ya está y va a ser en aplicación para todos. Yo creo que lo correcto es que hagamos un análisis muy puntual, muy profesional, a partir de los expertos en todos los procesos electorales, en todos los procesos de integración y administración de justicia, en integración social y en todos estos temas que hemos venido platicando, y entonces ir estructurando una reforma que probablemente nos lleve algo de tiempo para que cambie. Pero si nosotros ponemos la mira real en una condición de al año 2032, 2035, ver resultados concretos, me parece que es muy sano que lo veamos así. Si pretendemos pensar que esta reforma nos va a presentar resultados en diciembre del 2025, vamos a tener una gran decepción. Y creo que ese es uno de los hierros también de la reforma, que han anunciado la reforma con bombo y platillo, con la premisa de que va a dar resultado inmediato. Esto no va a ocurrir así. No va a ocurrir así. Es más, critican que si la curva de aprendizaje, por más expertos que pongas en el cargo, simplemente, te pongo un ejemplo, las personas que tomen su cargo el día 15 de septiembre del año 2026, la persona que sale del cargo va a tener una cantidad de expedientes pendientes de atención y el que llega al cargo al día siguiente no va a poder resolverlos. Necesitará entrar a su estudio profundo para poder determinar en una sentencia congruente cómo está. Además, hay procesos de juicios que implicará que cuando llegue el nuevo juzgador, si es que hay un cambio de juzgador, implicará una notificación a las partes para hacerles de saber que llegó un nuevo juzgador y puede haber inclusive condiciones de oposición con ese juzgador, las excusas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el también manejar un discurso de quien tú me digas, del oficialismo o de gente vinculada con el oficialismo, diciendo que la reforma por sí misma, a partir de ya, va a generar cambios, también esto es una fantasía, esto no será así. Eventualmente la reforma podemos obtener lo más positivo de ella y seguramente tendrá muchísimas cosas positivas. Y lo que no funcione, habrá que cambiarlo. Reitero, creo que la técnica legislativa, la forma, el impulso que se llevó la reforma, me parece que fue el inadecuado. Los tiempos, mira, yo lo veo más, y lo sigo viendo así, lo veo más como un mensaje que si quiso mandar de la reforma va porque puedo hacerla. Más que buscar la reforma es puedo y se hace, ¿me explico? Entonces creo que ahí cometieron un error. Sí podían, sí podían. Entonces, sí podían, lo hubiéramos hecho bien. Ya tenían la posibilidad, ¿no? Entonces, sí es importante que entremos a este debate, este profundo debate, y sobre todo con tus foros, invitar a la gente que no importa esta reforma que existe hoy, empecemos una discusión seria sobre lo que hoy existe, sobre lo que ya se aprobó y busquemos tomar lo mejor que tiene cosas positivas y aquello que son áreas de oportunidad, aquello que es una zona gris, aquello que fue con falta de técnica legislativa, vamos haciendo un replanteamiento. El tema es que estamos en un país profundamente polarizado y repito, no me importa lo que diga el de enfrente, no obstante sea lo correcto. Y eso es muy triste. Desde este punto de vista, José, como una especie de conclusión parcial, aporética, muy a lo de los diálogos de Platón, si alguien se decide, sí, José es el bueno, o sea, sí, me convenció tal, me gusta la propuesta, ya conozco el perfil, el candidato, la experiencia, etcétera, etcétera, ¿cómo se llega a ese voto? O sea, en ese aspecto, ¿cuál es la dinámica en general para las personas en general que estén informadas el próximo 1 de junio? Bien, muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo los invito a que consulten mis redes sociales. De hecho, hice un video explicando cómo puede llevarse a cabo el voto. Claro, siempre respetando el derecho de todas las personas. Hago una explicación de cuál va a ser la estructura del voto y los invito a votar. Claro, en mi promoción personal los invito a votar por mí, pero
mi premisa primordial es salgan a votar, revisen candidatos, emitan su voto conscientemente, libre y conscientemente, y de convencerlos con respecto de mi propuesta, que mi propuesta es muy clara. Yo quisiera llegar al cargo precisamente para buscar que en el Poder Judicial de la Federación venga un tema de transparencia absoluta, no solamente en el dictado de las sentencias, sino en toda la consecutividad del procedimiento, para que no haya duda de que la gente tiene acceso completo al tema del proceso como tal. Y además que haya una condición de mayores herramientas tecnológicas. Recordemos que la tecnología, si bien puede no gustarnos, sí aporta condiciones de certeza. Hoy día, por ejemplo, y ha sido un paradigma, un cambio de paradigma, el tema de la facturación, el timbrar las facturas con un sello digital que deja evidencia electrónica, que si bien dicen los expertos en informática que pues nada es perfecto y que siempre puede haber errores, pero deja un margen mínimo para el error humano y deja sobre todo evidencia de poder comprobar las cosas. Me parece que toda esta tecnología se puede ir migrando a la impartición de justicia y esto nos da simplemente certeza, que es lo más importante. Y desde luego, los invito en mis perfiles y en mis redes sociales a que conozcan mi trayectoria. Tengo ya más de 30 años de experiencia como abogado y como juzgador tengo ya 10 años en materia mercantil, particularmente en la oralidad, que finalmente eso he anunciado como mi carta fuerte. Recordemos que la oralidad llegó para quedarse. Hay muchos abogados que siguen renuentes a que los procesos sean orales. No, la oralidad no va a ir para atrás porque ya demostró su eficacia. Y entonces, ahora a partir del 2027, los juicios civiles y familiares también van a ser orales. Los mercantiles son orales desde el 2015 en el estado de Jalisco, ya eran orales en algunos otros estados, y la materia penal también ya tiene un poquito más de trayectoria en el tema de la oralidad, inclusive en Chihuahua empezó desde el 2008 con la reforma constitucional. Entonces, creo que es importante que migremos a estos sistemas. Te puedo compartir que la oralidad me dio parte de esta propuesta que hago para el Poder Judicial Federal, me dio la oportunidad de resolver mis juicios con la presencia de forma directa del justiciable. Es decir, no es que yo dicte mi sentencia y luego entonces le entregue una copia y léala y platícala con su abogado. No, 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 no. Yo tengo que explicarle la sentencia al justiciable en un lenguaje práctico, cotidiano y sobre todo a partir de la condición de un entendimiento con él. Y si me hacen preguntas que consideren ellos no comprenden por la técnica, explicarlas de manera coloquial para que sepan el porqué de su sentencia. Y tengo la fortuna de compartirte que gente que ha perdido su proceso en sentencia, no ha obtenido una sentencia favorable, me ha dado las gracias, no por el resultado de la sentencia, desde luego, pues no le resultó favorable, pero sí porque quedaron conformes con el proceso y lo vieron de manera directa. Y yo ahí mismo inclusive les digo, usted tiene toda la posibilidad de impugnar mi sentencia, consúltelo con su abogado por la técnica que implica la impugnación, pero tiene toda la posibilidad, pero sin embargo, aquí están todos los elementos que yo tomé en cuenta y se los explico de manera clara para que sepa por qué llegué a esta decisión. Y esto genera una tranquilidad social de veras sin precedentes. Por eso, sí invito yo a todas las personas que salgan, que vean mi perfil, que vean mi historial, que vean mis resultados. Yo soy capacitador a nivel nacional del sistema de oralidad para los propios integrantes de los poderes judiciales de la región occidente. Y creo que esto es importante trasladarlo a la gente para que sepa los perfiles que vienen, porque la oralidad viene y llegó para quedarse. Y por eso repito, hay que trasladarla también a las universidades, a los colegios de abogados. A mí me gusta mucho compartir esta parte de la cátedra. He participado en una infinidad de foros y de clases y masterclass que tienen que ver con la oralidad. En algunos diplomados me han invitado a impartir cátedra respecto de módulos que tienen que ver con la oralidad. Y eso es justamente lo que quiero trasladar a los tribunales colegiados, que se permee también esta parte de esa justicia cercana y cotidiana. Esto es una de las críticas que tenemos para el Poder Judicial. Lo ven muy alejado. Hay que romper este paradigma, hay que acercarnos a la sociedad y que la sociedad sepa lo que hacemos, sí, claramente. Y ya una vez que la gente y la sociedad de manera generalizada nos conozca, te aseguro que la crítica tan dura que ha habido para el Poder Judicial va a cambiar. Muchísimas gracias, José, por este espacio, esta dilucidación, esta antropología de los operadores jurídicos, precisamente para desmitificar el Poder Judicial y otras instituciones de la función pública en general. Desde luego, se tiene la idea de que no son personas, se tiene una idea parcializada, digamos, por tintes políticos, por tintes sociológicos, por tintes ideológicos. Este ejercicio me parece muy interesante, sobre todo
como ciudadano, como servidor público y sobre todo como ser humano, ¿no? Desde este punto de vista, no me queda más que agradecerte el espacio, la apertura, no sé si de manera de conclusión deseas añadir una reflexión, algo así para poder cerrar precisamente con miras a tu candidatura este próximo. Gracias, sí, voy a aprovechar tu espacio. Primero, agradecido por la invitación, agradecido con tu público, invitar al espacio. Yo estoy postulado como magistrado, repito, en materia civil. Se van a elegir por materias, por la especialización que tiene que tener el Poder Judicial Federal. Yo estoy postulado como magistrado en materia civil, que implica todo el estado de Jalisco, y apareceré en las boletas con el número 25. En la boleta rosa, particularmente, que es la boleta de magistrado, les recuerdo, van a recibir 6 boletas. Una de ellas será color rosa, en la que vendrá una sección de mujeres y de hombres, y apareceré yo ahí con el número 25. Pues inclusive apareceré solamente en el Distrito Judicial 4 para el caso de la elección. Este distrito implica Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, prácticamente los centros, a excepción de Tlajomulco, que Tlajomulco es más bien la parte de la población en el oriente, la zona de la carretera Chapala, aeropuerto. Esta zona es la más importante con respecto a donde yo aparezco en las boletas. Entonces, el INE tomó la decisión de hacerlo así, dividirlo precisamente para tratar de facilitar el voto a medida de lo posible, pero sí los invito a que salgan a votar, que revisen mis redes sociales, que se convenzan de los perfiles de quienes estamos participando y sobre todo en caso de contar con su simpatía, de contar con su aprobación como candidato, salgan a votar. Boleta rosa, número 25. La mayor parte de la gente me conoce como Pepe Quintero, más que como José Anastasio Quintero Segura, más bien que me busquen como Pepe Quintero en mis redes sociales, y ahí que se convenzan. Estamos a nada estamos prácticamente a un día de la veda electoral, pero además estamos a nada de la elección. Entonces, por eso los invito a que ahorita tomemos prisa en informarnos para poder emitir nuestro voto de manera congruente con nuestra esencia como persona. Muchísimas gracias por el diálogo, por la apertura. Me queda más que agradecer a todos la paciencia, la presencia y bueno, estamos en contacto. Gracias, José. Omar, gracias a ti. Muchas gracias, bonito día. Buen Saludos. día. Abrazo a todo tu auditorio.